Aurora es un ser terrible y fascinante, es como el ejemplo de la civilización y la barbarie. Es el ejemplo de que el sueño de la razón engendra monstruos. ¿En qué momento? No lo sé, pero efectivamente el proceso es ese, y lo interesante es eso. Ella en sí creo que es una fábula de toda revolución. Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Pues Hildegard Rodríguez es que para mí es un personaje que me ha acompañado a lo largo de muchos años desde la universidad. Cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras en Zaragoza, una profesora de Historia Contemporánea me la contó a propósito de la Segunda República, de cómo de la Segunda República al final nos llega pues Lorca, Buñuel, Dalí, esa vanguardia, y nos han llegado figuras apabullantemente brillantes como Hildegard Rodríguez y su madre Aurora Rodríguez Carballeira, entre otras muchas. Y ella me lo contó a propósito de explicarme la idea de la eugenesia, también ver las tensiones ideológicas de ese momento y cómo un concepto de esa protogenética que se acababa de descubrir fue algo que quería ser aprovechado socialmente, tanto por los movimientos obreros, los movimientos feministas, o cómo acabó siendo usado por los nazis. Entonces, esas contradicciones que me parecían fascinantes fueron las que me llevaron a Aurora, esa mujer, bueno, una feminista brillante gallega de los años 20 que decidió tener una hija eugénica y educarla para ser la líder del futuro. Aquello es un planteamiento que como personaje y como idea es brutal. Y desde entonces yo seguí leyendo. Cuando luego fui profesora en la UB empezamos un proyecto de cartas de mujeres que habían estado en el centro del poder. Y la primera fue Hildegard Rodríguez Carballeira, porque claro, es una mujer que se escribía cartas con H.G. Wells, con Havelock Ellis, que era el padre de la sexología mundial, y era una niña, una adolescente que había estado en el centro del poder europeo y que era una referente mundial en el feminismo en relación a la sexualidad de la mujer en los años 30, siendo eso, una adolescente. Es algo extraordinario, que de hecho, como no la conocemos o como no se estudia. Señora, ¿no las dejas pasar? Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija. Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo. ¡Viva la República! Dicen que eres muy importante. Todo el mundo quiere saber cómo es la niña que escribe sobre sexo. ¿Hay algo en nuestra película en relación a otras versiones que se han hecho de la historia de Hildegard o del caso Hildegard, que el centro y el punto de vista lo han puesto en Aurora, que realmente es el personaje, es el monstruo y es el personaje inexplicable y fascinante al mismo tiempo? En nuestro caso la película está vivida desde Hildegard, desde la niña, y hay una parte que efectivamente es reivindicar qué podía haber sido de una generación de mujeres que realmente en ese momento accedió a todos los debates de libertad y accedió de una manera brillante al conocimiento. Eran unas intelectuales brillantes, precisas, con un nivel. Ahora mismo tú escuchas los mítines, las intervenciones de Hildegard, las intervenciones políticas, y serían revulsivas, por lo preciso, por lo inteligente, por lo audaz. Entonces sí hay una reivindicación de, ya hace 100 años se nombraban las mismas heridas que hoy y en cierta forma se nombraban de forma más ajustada y más valiente. Y la obra, lo pionero de su obra, se ha perdido, sí que tapado por la brutalidad del caso, que al mismo tiempo yo reivindico que la brutalidad del caso no puede entenderse solo como un true crime, como un suceso,
como una madre que tiene un arrebato y mata a su hija, un arrebato pasional. No, es la historia de una madre fanática y por lo tanto es una historia política. Es la historia de una madre que tenía un plan y un proyecto y cuando el proyecto no salió, lo aniquiló, lo paró. Y eso nos lleva a una reflexión que es política, o sea, que no es de un caso amarillo. Y yo eso lo reivindico mucho, que también es importante el caso porque el caso es simbólico de las contradicciones totalitarias de su tiempo y de nuestro tiempo. Queríamos invitarte a alguna de las reuniones del partido. Son hombres, quieren aprovecharse de nosotros. Razón de más para ir a esa reunión. Eso es el equilibrio que es necesario en un artefacto cinematográfico, que era hasta dónde podíamos contar esas contradicciones del contexto, esas contradicciones teóricas e ideológicas, hasta dónde hay que contar la herida emocional de una madre y una hija y la oscuridad emocional, hasta dónde eso se le daba una forma efectivamente de thriller, hasta dónde la historia de amor, que está muy fabulada, que es probablemente lo más ficcionado de la película, porque no sabemos qué pasó con ese chico, tenemos muy pocos datos. De hecho, hay hasta alteraciones en el apellido del chico, no sabemos si se llamaba Vilella o Velilla. Es decir, que esa historia de amor es un engranaje dramático más que una realidad. Seguramente ella, como dice Rosa Montero, en un relato que escribió de Hildegard, estaba enamorisqueada más que enamorada, tenía 16 años. Pero bueno, a nosotros nos servía como cauce dramático. Entonces hay un equilibrio ahí efectivamente de todo lo que es real y del caso real y de los movimientos reales, los discursos reales. Todo lo que los mítines, las asambleas socialistas, las portadas de los periódicos son reales, manteniendo un poco el debate real dentro de una historia emocional que está ficcionada y que hemos intentado mantener equilibrios porque yo, con todo lo que he leído, la historia es mucho más fuerte de lo que hemos contado entre esa madre y esa hija. Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas, sin intermediarios. Caballeros, la joven prodigio Hildegard Rodríguez. Sin interpretaciones. La contradicción brutal, el crack de Aurora, que a mí me sigue pareciendo flipante, perdón por la palabra, pero es que es flipante, no lo puedo comprender, es como una mujer que dice que ella quiere educar a la mujer del futuro, a la que ejemplifique que es la primera generación de mujeres libres, verdaderamente libres, y en el momento en que su hija empieza a ejercer la libertad, tanto política en su discurso como afectiva, su madre no es que la castigue, es que la aniquila, porque considera que es suya y que es un proyecto y el proyecto ha fracasado. O sea, que quisieras la primera generación de mujeres libres y cuando ejerce la libertad tú la mates, es ahí donde dices, ¿en qué momento ese crack ha ocurrido en ti, Aurora? Una mujer tan brillante y con la que yo podía compartir tus ideas. Bueno, forma parte de la tragedia humana, es alguien trágico, Aurora. No tenías tan interiorizada la libertad. Y cómo es curioso, porque efectivamente, como tú decías, cuando quiere ejercer la política, las ideas, llevarlo a la sociedad, la hija, ella no, ella quiere quedarse en las ideas. Hildegard es una académica, no una política, dice en un momento dado, porque creen que esos partidos, esas gentes le van a corromper. Cuando ya acepta que realmente el proyecto es político, porque es la manera de influenciar y cambiar el mundo, que era lo que ella quería, y la sociedad, se da cuenta de que cuando empiezas a ejercer la libertad y que además los afectos inevitablemente en la vida humana existen, ella los niega. No sé, Aurora es un ser terrible y fascinante, es como el ejemplo de la civilización y la barbarie. Es el ejemplo de que el sueño de la razón engendra monstruos. ¿En qué momento? No lo sé, pero efectivamente el proceso es ese. Y lo interesante es eso. Ella en sí creo que es una fábula de toda revolución. Ya no irán solo los hombres. Nos hemos decidido también a luchar. Hay más cosas ahí fuera. Deberías salir a conocerlas. Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas. Si os violasen a vosotros, no miraríais para otro lado. Cobardes analfabetos. Lo alucinante es que tenga una obra tan brillante y tan inteligente y que no se conozca y que se conserve, pero no se conozca porque se conservan los libros de Hildegard y todos sus artículos de prensa prácticamente.
Yo creo que lo increíble es que una niña, una adolescente, se convirtiera en referente de la reforma sexual europea, de una reforma sexual desde el Estado para las mujeres, que pedía voz, conciencia de su cuerpo, del placer y sobre todo ella tiene un montón de artículos sobre anticoncepcionismo. Es brutal cuando dice, cuando tu cuerpo sea tuyo, tú podrás decidir sobre tu autonomía y tu identidad. Sigue siendo un tema este. Creo que lo dices, lo pronuncias como lo pronunciaba ella y sigues, y el que tienes enfrente dice un momento. Me parece muy interesante también sus reflexiones en torno a la necesidad del laicismo en la juventud y cómo distingue el laicismo social y educacional en relación al ateísmo o a las creencias que ella defiende, pero la necesidad del laicismo. Y también me parece que eso hoy sigue siendo algo que lo lees, como lo dice Hildegard, y te quedas quieta, diciendo, es verdad, un momento. Y hay reflexiones sobre todo sobre las mujeres, sobre la natalidad, sobre cómo las mujeres, bueno, es tremendamente triste a veces, o sea, doloroso leer tantos brazos de mujeres que van a la nada, dice ella. Y cuando dice, si las mujeres españolas, y lo piensas ahora y lo pronuncia así, si las mujeres españolas fueran conscientes y tuvieran visión sobre la reforma universal que debemos hacer, sentirían una recóndita vergüenza que no merecen, porque todavía estamos en cierta sombra, ¿no? Entonces, claro, lo dice de una forma que sigue siendo conmocionante y valiente. Yo no soy de nadie.